Ya está con nosotros el diputado nacional Pablo Outes, a quien ya inmediatamente le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Outes? Buenas noches, bienvenido. Bien, gracias por estar acá. Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, pregunta obligada, ¿no? El presidente Milei les ganó la pulseada a los gobernadores que tenían legisladores que no respondían al oficialismo ni en política, ni siquiera en ideología, logrando la aprobación de la ley bases después de 6 meses? Hay distintas formas de verlo. Nosotros, en particular nuestro bloque, Innovación Federal, siempre hemos sido la idea y lo expresamos de que creemos que la Argentina sale adelante sobre la base de la concertación y del acuerdo. Cuando allá por el mes de diciembre el presidente llegó con esos 700 artículos que querían modificar, que eran tan amplios que era imposible leerlos, nosotros, primero el tiempo no era razonable, era muy amplio, era imposible poder hacer una interpretación lógica de todo. Creo que, bueno, pero sí había disposición, ¿no? Pero había necesidad y disposición. Porque es cierto que las provincias también, después del proceso de ajuste tan fuerte que se había dado y de los fondos que se les habían quitado a las provincias, que ya venían renegando, necesitaban restablecer un escenario sobre el cual ver cómo se manejaba la economía de las provincias, ¿no? Yo lo considero que fue una etapa de mucho diálogo. Creo que terminó en forma satisfactoria. Nosotros consideramos que se le hicieron modificaciones, se eliminaron artículos, pero también teníamos la convicción de que a Milei no lo podíamos dejar con la palabra en la boca, que siempre venía diciendo, que es que no se le permitía gobernar. Lo cierto es que Milei era el presidente, ganó con la mayoría de los votos de los argentinos, nosotros interpretamos que él venía amenazando y planteando que no se lo dejaba llevar adelante. Así que bueno, éramos de lo que consideramos que a la ley habría que aprobarla con modificaciones como lo hicimos, pero había que dar un paso adelante por la Argentina y en función de darle a él las herramientas que él consideraba. Cuestión también... ¿No lo hicieron otros diputados que eran opositores en virtud de la posición que mantenían sus gobernadores? ¿Esto va de la mano de la postura del gobernador Sáenz? Sí, el gobernador, él plantea una política que es de gobierno provincial con coalición de partidos, pero se centra sobre una posición provincialista. Distintas son las situaciones de los gobernadores que tienen extracción peronista propiamente dicha, en la que no tenían otras opciones que seguir el lineamiento de Unión por la Patria. Por eso nosotros, en función de el concepto que tiene el gobernador, es pararse mirando a la nación sobre una posición provincial, con fuerte defensa de los intereses de la provincia, mirando de un poco el reojo a lo nacional, pero mirando mucho a lo local, ¿no? La firma del Pacto de Mayo que se hace en julio, ¿les va a exigir a ustedes como legisladores acceder a lo que sería, por ejemplo, la reforma previsional, la reforma laboral, entre otros puntos que están en el decálogo que se ha puesto? En algunas cuestiones nosotros lo hemos votado y estamos de acuerdo, lógicamente, sí. ¿Usted cree que es necesaria la reforma previsional? Era necesario tocarla, exactamente. Si es necesario, como muchos otros puntos que se han planteado, te soy sincero, ¿no? Lo que queríamos es salir de posiciones ideológicas solamente, porque creemos que por ahí las posiciones ideológicas muy extremas son las que Argentina la viene dificultando, y en particular a nuestra provincia. Nosotros tenemos claro, por el diálogo también con el gobernador, ¿no? Salta tiene una imperiosa necesidad de generar empleo, porque tenemos una realidad muy distinta a la del resto del país. Salta no tiene industrias, tiene un nivel bajo de universidades, con lo cual el gobernador, como gobernador de 1,5 millones de habitantes, y nosotros como diputados, entendemos la premisa que nosotros el tono que le vamos a marcar a la política de Salta, que es fuerte defensa de los intereses locales. Hay una batalla difícil con Milei porque es un presidente que se expresa con mucha dificultad sobre el federalismo y que no logra definir su plan. Ahora, nosotros tenemos claro cómo a Salta la tenemos que encarar a futuro. Entonces, mira, nosotros tenemos nuestra mesa de la universidad, Salta con un grave problema de formación de los jóvenes en la que los tenemos que traer acá. Ponerle trabas a Milei hasta cierto punto creo que no es conveniente. Nosotros tenemos que resolver nuestros temas universitarios porque los jóvenes nuestros no trabajan, no se forman.
tenemos bajos niveles de empleo, necesitamos industrias, necesitamos energía. Eso viene de la mano de la incorporación de este punto de una educación moderna, obligatoria y sin analfabetismo, como ha planteado este decálogo que ponen para el 9 de julio. ¿Es factible eso? Mira, la expresión de la formación es un anhelo que se viene haciendo. Lo cierto es que cuando nosotros miramos los problemas en Salta, tenemos una altísima cantidad de gente que no nos termina los estudios, que eso nos termina incidiendo después en que no consiguen empleo. Es una problemática particular de Salta. Salta tiene una realidad distinta a la de otras provincias. Salta está por detrás de provincias como puede ser Córdoba, Santa Fe, donde los jóvenes tienen más facilidades de acceso. Sí, estamos hablando de las grandes ciudades, con grandes universidades, con un sistema educativo distinto y con gobiernos que han apostado a la educación. Tenemos una Salta donde evidentemente no se hicieron reformas estructurales educativas, ni qué hablar de infraestructura y demás. Pero las tenemos que hacer, Mónica, porque si no es imposible pensar en el mediano y el largo plazo de la provincia entregando bolsones, ¿entendés? Ni declamando que Salta es una provincia históricamente pobre. La única forma que tenemos, dentro de las herramientas que hay, es defender la provincia en esa posición. Yo sostengo, y a mí me parece interesante la posición del gobernador en decir, miren, no me van a encontrar ni dentro de una línea liberal como la del presidente, ni haciendo únicamente una defensa férrea de intereses sindicales. Yo como gobernador me tengo que sentar. Necesitamos lograr, mirando al mediano plazo, para tener un crecimiento serio, porque si no vamos a terminar como en el gobierno de Urtubey o en otros gobiernos, en lo único que hacemos es asistencia y que yo también me resisto un poco. ¿Usted dice que el gobierno de Urtubey solo hizo asistencia? Yo lo veo como, sí, forma parte de una historia de la política. ¿Y este gobierno tiene políticas públicas? Está costando, pero sabemos a dónde tenemos que llegar. No es para defender, pero dentro de los años que han pasado, la política mundial y la política nacional no nos han permitido. Nosotros hemos jugado una ficha fuerte. Ahora, perdón que lo interrumpa, Sí. Siempre los gobiernos se excusan de que no se les permite hacer tal o cual cosa. Y tenemos un presidente, Milei, que nadie le permitía hacer nada, sin embargo está logrando lo que él quiere y estamos hablando de una nación. Tan difícil es, usted que estuvo en el Ejecutivo, marcar y hacer cambios estructurales en lo que son cosas sustanciales, más allá de ese bolsón del que usted hace mención. No, yo creo que la base y el tono del gobierno se va a marcar por la impronta que da. Nosotros hemos jugado fuerte en su momento, te hablo del gobernador, hizo una apuesta muy fuerte en los primeros 4 años mirando a la nación, que me parecía adecuado porque creo que Salta inclusive no había ni siquiera aprovechado el nivel de obras y los fondos nacionales para generar infraestructura. El gobernador Sáenz hizo una fuerte apuesta que la termina tirando abajo Milei, ¿no? Porque muchos de los acuerdos que nosotros hicimos, que él hizo, los termina borrando con el codo un presidente que lleva y te dice, no, acá no va a haber obras públicas para ninguna provincia. De todas formas, es una responsabilidad del gobernador Sáenz y de lo que estamos con él. Yo no veo futuro en el mediano plazo si no hay una inversión real en formación, si no hay una inversión real en industria, si nosotros no salimos del esquema que nos genera solamente atraso, que es el asistencialista. O sea, las bases de Salta van a estar asignadas por esos elementos. Creo que tenemos la suerte de ser una provincia. Recién hablabas de la minería. Mira, hay provincias que son pobres, pero Salta se puede dar el lujo de decir es una provincia rica. Tiene un potencial minero que se empezó ahora. Rica en recursos naturales. Rica en recursos, pero creo que ha tenido gobiernos ineficientes, que no le ha permitido explotar con calidad los recursos naturales, y por el otro lado no le ha permitido invertir los fondos de esos grandes recursos en formación del pueblo. Entonces, creo que es el gran debate que el gobernador tiene y sobre el cual él trata de reordenar las filas a futuro. No va a haber un futuro si nosotros no invertimos bien los recursos que tenemos. Tenemos que salir del corsé de la administración pública. ¿Y cómo se sale del corsé de la y administración con política pública de gobierno efectiva? Cuando tenemos una administración pública cada vez más engrosada, donde tenemos una nómina de gente que debe jubilarse y no se jubila. La única forma es achicando al Estado. Pero lo sabio, porque si no entraríamos en una política tipo Milei, de decir, No estamos hay que hablando achicar al de Estado, eso. saquemos la gente afuera.
sino de que sea eficiente el recurso humano. Es hacer una transferencia de los recursos. Yo creo que tenemos buena base. La minería, cuando vos la mirás con atención, te vas a fijar que hace 2 años o 3, la provincia de Salta viene figurando entre el primero, segundo o tercer lugar de provincias que generan empleo privado. Ese es un beneficio que tenemos. No hay que dejar atrás ni nuestra agricultura, que es buena, ni nuestra ganadería, que es buena, ni el turismo, que es bueno. Hay que incorporar de una vez la industria, porque no podemos ser una provincia en la que acá no haya desarrollo tecnológico. Entonces, potenciando esos sectores, seguramente la gente se va a trasladar al sector del Estado, al sector privado. Las cosas no se logran solas, se generan con políticas efectivas. Yo te entiendo cuando me lo planteas. Creo que es una de las obligaciones para estos 3 años que tiene el gobierno de Gustavo Sáenz, es hacer efectivos esos anhelos. Elevar el nivel de formación, generar empleo, para lo cual tenemos todos los elementos. Tenemos un presidente difícil, pero creo que la posición del gobernador es sabia. Él se pone en gobernador de provincia y creo que con inteligencia le dice al presidente: señor, nosotros no es que vamos a tener una posición de choque confrontativo sin pensarlo, usted va a encontrar acá un colaborador, pero también una persona que se va a defender. Necesitamos el desarrollo de Salta. Los días pasados hizo un pequeño amague Milei, a contrapelo de lo que siempre viene planteando, y nos dijo: le voy a devolver algo de obra pública. Veremos qué pasa. De todas formas, creo que en el marco de la Salta de mediano y largo plazo, nosotros tenemos que ser efectivos en las cuestiones que tenemos. La minería llegó para quedarse, nos va a dar buenos recursos. Lo más inteligente sería que sepamos invertir esos recursos. Creo que de las últimas veces que vamos a tener recursos como para poder cambiar la historia del pueblo, y al pueblo se lo cambia. Por un lado con formación, y por el otro lado teniendo gobiernos que tengan la capacidad de generar empleo genuino y no empleo dentro del Estado. Ese error se ha cometido. Yo miro mucho, el gobierno de Romero creo que luchó también con la generación de empleo dentro del Estado, creo que lo manejó, se desfasó muchísimo, me parece, en el gobierno de Juan Urtubey. Creo que nosotros podríamos haber sido más eficientes, pero nos tocaron muchos años de parálisis económica nacional e internacional. Veo un Outes que habla totalmente distinto al Outes que era coordinador dentro del Ejecutivo Provincial. ¿Esto es porque la mirada desde el Congreso y alejarse un poco de la provincia da otra visión? Porque no, si a usted hoy lo escuchan en el Ejecutivo y ponen en práctica lo que está planteando, tendríamos una provincia totalmente floreciente en lo que sería a partir de la educación y todo lo que eso conlleva. Lo que pasa es que que cada función tiene su rol, lógicamente. Hay que entender que ahora nunca se había dado de tocar tener un presidente de un corte liberal tan marcado. ¿Les hizo bien al peronismo esto? Y bueno, en algunas cosas sí. Yo creo que hay que aprender de los errores. Yo creo que el peronismo tiene mucha responsabilidad en la llegada de Milei por el fracaso en políticas atrasadas que tenía y por haberse querido poner de esos lugares donde calienta el sol. El peronismo en su época de auge fue un partido que marcó impronta de progreso, pero me parece que ya en las últimas décadas eso se perdió. De todas formas no pierdo la expectativa, creo que siempre las posiciones de centro son buenas y yo creo en la existencia del Estado. No para regalar puestos dentro del Estado ni para regalar bolsones, sino para moderar por ahí las inequidades que a veces el mercado te va dejando. A mí me parece importante. Creo que la llegada de Milei tiene que ver con el fracaso de nuestro gobierno, habrá que verla. Lo cierto es que nosotros hoy por hoy tenemos un gobierno provincial con coalición de partidos. Creo que tenemos un futuro, es difícil, pero hay que tener claro el rumbo. ¿Esa coalición de partidos le da la posibilidad de probar por un tercer mandato a Gustavo Sáenz? Yo no sé cómo surgió lo del tercer mandato. ¿Usted no lo sabe? No, porque no me parece que sea el momento. Nosotros tenemos una cuestión compleja con el presidente. Totalmente desacertado. Sí, me parece que a veces puede surgir de algunos sectores del gobierno que creo que están equivocados. Yo creo que el mejor reaseguro de Gustavo para el futuro, si quisiera hacerlo, es tener el éxito ahora, no en anunciar. La gente yo creo que se agotó
y eso lo expresó en la elección pasada cuando una persona sin poner un cartel ganó las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no hay que subestimar a la gente. Las propuestas, la generación de empleo tiene que ser real y no ficticia. La generación de la industria tiene que ser una realidad. Tenemos todavía tiempo, lo tenemos que lograr. La formación tiene que ser real y no la entrega de títulos pintados. Y yo creo que el gobernador, él solo la gente le va a pedir, porque siempre lo dijo el gobernador. Con lo cual no cumpliría su palabra, Sáenz. Bueno, hay que verlo. Yo por eso te vuelvo a decir, yo creo que esto es más una expresión de sectores. Pero como en la política sectores. todo vale. Y bueno, pero así terminó la política y así terminó Argentina. Bueno, pero si usted me habla de sectores, me está diciendo que Emiliano Durán es de otro sector o los intendentes son de otro sector. Yo no represento el sector con Emiliano, tampoco No. lo cuestiono, ¿no? Pero yo tengo mi visión política. Creo que no es momento, no ha terminado, no ha pasado ni siquiera el primer año del gobierno. Creo que hay una grave crisis económica, los salarios están muy deteriorados, hay un proceso inflacionario que Milei, la verdad es que no lo sabe explicar, porque aplicó tanto ajuste para terminar con una inflación de nuevo en el 5 o 6% anual. Cuidado, yo quiero que la Argentina viva, creo que viene por ese lado, por la eliminación de la inflación, pero creo que también se está haciendo acá, se están manipulando también las cosas. Outes, gracias por su tiempo. Bueno, gracias, Mónica. Espero tenerlo antes de fin de año de nuevo. Vamos a ver. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos.